¿Alguna vez has sentido que tu vida se complica de repente sin explicación? Te levantas cansado aunque hayas dormido bien, los pensamientos negativos no paran en tu cabeza, las discusiones en tu casa aparecen de la nada, y, aunque intentas avanzar, siempre hay algo que te bloquea. Quizás pienses que es estrés, mala suerte o simplemente, así es la vida. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si lo que estás enfrentando no tiene un origen natural, sino espiritual? Porque, aunque no lo veamos con los ojos, hay batallas que se libran alrededor de nosotros todos los días, y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está en medio de una guerra. A mí me pasó. Hubo una temporada en la que todo parecía romperse al mismo tiempo, proyectos que se caían sin razón, noches de insomnio, una sensación de opresión en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Busqué explicaciones lógicas, intenté soluciones humanas, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando entendí lo que dice la Biblia en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otras palabras, no todo lo que te ataca viene de personas o circunstancias, muchas veces proviene de un mundo espiritual que no queremos reconocer. Quizás tú también has sentido esa presión inexplicable, esa tormenta silenciosa que nadie más parece entender. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha, porque su estrategia es hacerte creer que estás solo, que todo es tu culpa o que simplemente no hay salida. Pero hay una verdad que quiero que escuches con atención. Si estás enfrentando cosas que no tienen explicación lógica, es probable que estés siendo atacado espiritualmente. Y reconocerlo es el primer paso para levantarte en victoria. Quédate hasta el final de este video, porque voy a mostrarte no solo cómo identificar esas señales ocultas de ataque espiritual, sino también el arma más poderosa que Dios nos dio y que casi nadie está usando de la forma correcta. Créeme, lo que escucharás hoy puede cambiar por completo la manera en la que entiendes tus batallas. Porque la mayor trampa del enemigo es convencerte de que Él no existe, y la mayor victoria de un hijo de Dios comienza cuando abre los ojos a la realidad invisible. Y ahora quiero preguntarte algo que quizás nunca te has atrevido a responder con sinceridad. ¿En algún momento de tu vida has sentido que algo oscuro te empuja hacia abajo aunque tú quieras levantarte? Cuando hablamos de ataques espirituales, mucha gente imagina cosas exageradas, películas de terror, escenas de posesiones o sucesos sobrenaturales evidentes. Pero la realidad es mucho más sutil. El enemigo rara vez se presenta con un disfraz evidente. Más bien, se infiltra en lo cotidiano, en esos detalles que parecen insignificantes, pero que poco a poco van robándote la paz y drenando tus fuerzas. Puede manifestarse en un cansancio crónico sin explicación médica, en una sensación de desánimo que no desaparece, en discusiones constantes con las personas que amas o en puertas que se cierran justo cuando estabas a punto de avanzar. Es como una lluvia fina que parece inofensiva, pero con el tiempo inunda y destruye lo que encuentra a su paso. Jesús mismo nos advirtió que el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y lo hace de maneras estratégicas, silenciosas, hasta que logras identificar que detrás de tu estancamiento o de tu dolor, hay una guerra espiritual en curso. Cuando de pronto sientes que no puedes concentrarte para orar, que leer la Biblia se vuelve aburrido, que la adoración ya no fluye como antes y tu corazón se enfría poco a poco, debes entender que no es una simple casualidad. El enemigo sabe que si logra apagar tu fuego espiritual, todo lo demás en tu vida se irá debilitando. Lo más peligroso no es que Satanás ataque, porque la Biblia ya nos advirtió que lo haría, sino que lo haga y tú ni siquiera lo reconozcas. Esa ceguera espiritual abre puertas para que su influencia siga creciendo sin resistencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has aceptado como normal un ciclo de fracaso tras fracaso, un peso en el alma que no desaparece, una confusión que nubla tu mente, sin detenerte a discernir que hay algo más detrás? Un soldado que no sabe que está en guerra nunca se prepara para luchar, y ese es exactamente el terreno donde el enemigo obtiene ventaja. Porque no se trata solo de problemas humanos, sino de fuerzas invisibles que buscan silenciar tu fe y detener tu propósito. Y la pregunta que nace en este punto es inevitable. ¿Cuántas de tus batallas has estado peleando con armas equivocadas, sin darte cuenta de que tu lucha real está en un nivel mucho más profundo de lo que imaginas?
El apóstol Pedro fue claro cuando escribió: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Nota que no dice que el enemigo ocasionalmente se asome a ver si puede incomodarte. Dice que anda alrededor, como un depredador que no se cansa, que observa tus debilidades y espera el momento perfecto para atacar. Y su rugido no siempre es un grito de terror. Muchas veces es un susurro que te llena de miedo, una idea que parece inocente pero que siembra duda en tu fe, un recuerdo que trae vergüenza y paraliza tu confianza. Así es como trabaja, no siempre con violencia, sino con astucia. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos recurrentes que parecen no tener sentido, pero que siempre te empujan hacia la tristeza, la culpa o la desesperanza? ¿Cuántas veces has sentido que lo intentas todo, y aún así las cosas no cambian, como si algo invisible te empujara hacia atrás? Esos momentos no son simples coincidencias, son señales de que algo está oprimiendo tu vida desde un nivel que no se resuelve únicamente con lógica humana. Un ataque espiritual puede disfrazarse de cansancio emocional, de sequía financiera, de puertas que se cierran una y otra vez, o de enfermedades que los médicos no logran explicar. Puede aparecer en la forma de un sueño perturbador que se repite, de amistades tóxicas que se adhieren a tu vida como cadenas, o de una soledad que pesa aunque estés rodeado de gente. Y lo más duro es que muchas veces la gente a tu alrededor no entiende por qué te sientes así, porque lo espiritual no siempre se percibe con los ojos naturales. Aquí quiero detenerme y hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez has sentido que luchas contra algo que no puedes ver ni controlar, como si hubiera una fuerza opresiva que apaga tu alegría y tu propósito? Escríbelo en los comentarios, porque quiero unirme en oración contigo. No estás solo en esta batalla. Si tu espíritu se ha sentido inquieto, si tu mente ha estado atrapada en ciclos oscuros, o si tu corazón parece cargado con un peso que no tiene explicación, presta atención. Porque esas son señales de que el enemigo no está jugando, y la vida espiritual no es un concepto religioso abstracto, es una realidad que se libra todos los días. Y la mayor pregunta que surge es, ¿cómo reaccionas cuando te das cuenta de que el ataque no es humano, sino espiritual? Lo primero que debes entender es que un ataque espiritual nunca es casualidad. Es dirigido, calculado y específico contra ti. Satanás no pierde tiempo lanzando flechas al aire. Él estudia tus heridas, tus debilidades, tus inseguridades más profundas, y allí coloca la presión. Si sabe que en tu corazón todavía hay resentimiento, intentará avivarlo con conflictos. Si percibe que temes a la escasez, abrirá grietas en tus finanzas para sembrar ansiedad. Si detecta soledad, te aislará aún más para que pienses que nadie te comprende. No es un ataque al azar, es un ataque diseñado para detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso la Biblia nos habla de las artimañas del diablo, Efesios 6:11. La palabra artimañas no significa fuerza bruta, significa estrategias, planes elaborados. El enemigo no siempre viene con violencia evidente, muchas veces viene disfrazado de oportunidad, de entretenimiento, de hábito aparentemente inocente. Lo que hoy parece inofensivo, mañana puede convertirse en una cadena. Y cuando esas cadenas se acumulan, tu espíritu comienza a apagarse. Mira a tu alrededor y observa cómo, en el momento en que decides buscar más de Dios, surgen distracciones que antes no tenías. Llamadas innecesarias, pensamientos dispersos, problemas repentinos, incluso ataques emocionales que te quitan el deseo de orar. Esa no es simple casualidad, es una resistencia espiritual. Porque el enemigo sabe que si te mantienes en la presencia de Dios, serás inquebrantable, pero si logra apartarte poco a poco, tu fuego se apaga y tu fe se debilita. Y aquí viene una de las verdades más duras. Muchos creyentes están viviendo bajo ataque, pero en lugar de resistir, se han acostumbrado a convivir con el dolor, con el miedo, con la confusión. Han normalizado lo que debería encender sus alarmas espirituales. Porque lo que toleras en silencio, tarde o temprano, se convierte en parte de tu vida. El ataque espiritual más peligroso no es el que te sacude con violencia, sino el que te acostumbra a vivir en mediocridad espiritual, sin gozo, sin pasión, sin propósito. Porque un corazón dormido es el terreno perfecto para la derrota. Y la pregunta incómoda que debemos hacernos es,
cuánto de lo que hoy llamas normal es en realidad un ataque que nunca te atreviste a enfrentar. La palabra de Dios nos enseña que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, 2 Corintios 2:11. Ignorarlas es como dejar la puerta de tu casa abierta en la noche y luego sorprenderte porque un ladrón entró. Cuando pasas por alto señales de ataque espiritual, le das al adversario terreno libre para operar en tu vida. Y muchas veces esas puertas abiertas son más sutiles de lo que imaginamos. Una herida que nunca perdonaste, un hábito oculto que te ata en secreto, una palabra de derrota que repetiste tantas veces que terminó moldeando tu forma de pensar. Cada una de esas grietas se convierte en un acceso donde las tinieblas se infiltran. El enemigo trabaja en lo oculto, pero los frutos de su obra son visibles. Desánimo sin razón, opresión en tu mente, incapacidad para avanzar aunque lo intentes con todas tus fuerzas, rupturas repentinas en tus relaciones, una sensación de estar atado sin cadenas físicas. Es como caminar con un peso invisible, como vivir con un techo bajo que no te deja crecer. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo relacionamos con lo espiritual, porque hemos aprendido a dar explicaciones humanas para todo. Es el estrés, es la economía, son las circunstancias. Sí, a veces es eso, pero otras veces no. Es por eso que Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu jefe el verdadero enemigo, no es tu cónyuge, no son tus hijos ni tu propia mente. La raíz de tu dolor puede estar en un plano mucho más profundo. Y cuando no lo reconoces, gastas tus fuerzas peleando con personas, discutiendo con quien no deberías, o culpándote a ti mismo, mientras el verdadero adversario permanece oculto. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas de tus batallas las has estado librando contra las personas equivocadas? ¿Cuántas lágrimas has derramado culpando a otros, cuando en realidad había una mano espiritual detrás? Reconocerlo no es una señal de debilidad, es el inicio de la verdadera victoria. Porque solo puedes derrotar a un enemigo al que decides mirar de frente, aunque se esconda en la oscuridad. Y aquí es donde comienza el despertar, darte cuenta de que no todo lo que enfrentas es natural. Que hay una guerra invisible que no pediste, pero de la cual formas parte. Y lo que determines hacer con esa revelación, marcará la diferencia entre seguir atado o caminar en libertad. La buena noticia es que Dios no nos dejó indefensos. Él nos equipó con armas espirituales que tienen poder real para derribar fortalezas. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Estas no son metáforas bonitas para decorar sermones. Son realidades espirituales que, cuando se aplican con fe, se convierten en protección y autoridad frente a cualquier ataque. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes saben de memoria los nombres de estas piezas, pero nunca las usan en su vida diaria. La oración, por ejemplo, no es un ritual vacío, es la línea directa con el cielo que rompe cadenas invisibles. Cuando oras, no hablas al aire, hablas al Dios Todopoderoso que tiene poder para reprender la obra de las tinieblas. La alabanza no es solo cantar canciones bonitas, es un arma que confunde al enemigo, porque mientras él espera que te rindas en la tristeza, tú levantas tus manos en victoria, declarando que Dios sigue en control. La palabra de Dios no es solo un libro, es la espada viva que corta mentiras, que revela la verdad y que te recuerda quién eres en Cristo cuando el enemigo intenta llenarte de dudas. Sin estas armas, estás expuesto. Con ellas, caminas en la autoridad de alguien que sabe que no pelea solo, sino respaldado por el cielo. Porque el enemigo puede rugir, pero no puede vencer a un corazón que permanece firme en la fe. Es como un ladrón que intenta entrar a una casa vigilada y bien cerrada. Por más que lo intente, no podrá derribarla fácilmente. Y aquí surge otra verdad incómoda. Muchos creyentes intentan enfrentar ataques espirituales con armas humanas. Buscan soluciones solo en psicología, en estrategias de motivación, en distracciones pasajeras. Y aunque esas cosas pueden dar alivio momentáneo, no resuelven la raíz del problema. Porque lo espiritual solo se vence con lo espiritual. La diferencia entre caer derrotado o resistir con firmeza no está en tu fuerza humana, sino en cuanto confías en las armas que Dios ya te entregó.
Y cuando empiezas a usarlas, descubres que el enemigo no es tan fuerte como parecía, sino que su poder depende de tu desconocimiento. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estás viviendo como un creyente armado, o como alguien que camina desprotegido en medio del campo de batalla? Pero hay algo más que muchos pasan por alto. No basta con usar las armas de Dios si seguimos dejando puertas abiertas al enemigo. Un soldado no puede luchar eficazmente si en medio de la batalla deja grietas por donde el adversario entra una y otra vez. Y esas puertas abiertas suelen estar en áreas que preferimos ignorar, pecados ocultos que nunca confesamos, resentimientos que justificamos, prácticas espirituales contaminadas con lo oculto, o simples descuidos en nuestra vida de oración y santidad. Cada vez que toleramos esas grietas, aunque sean pequeñas, le estamos dando legalidad al enemigo para operar en nuestra vida. La confesión y el arrepentimiento no son actos religiosos fríos, son llaves que cierran accesos. Cuando confiesas con sinceridad y te apartas del pecado, rompes el derecho que Satanás reclama contra ti. Cuando renuncias a prácticas que parecen inofensivas pero están vinculadas con lo oculto, como supersticiones, rituales, objetos cargados de significados espirituales oscuros, cortas la influencia del reino de las tinieblas. Y cuando eliges caminar en obediencia, aunque sea difícil, estás levantando murallas de protección espiritual alrededor de tu vida y de tu casa. El enemigo se aprovecha de la ignorancia y del descuido. Un creyente que no discierne estas cosas puede estar orando con intensidad, pero sin resultados, porque sigue sosteniendo vínculos que alimentan el ataque. Es como tratar de sacar agua de un barco, mientras ignoras el agujero por donde sigue entrando. Por eso la Biblia insiste en que debemos velar y estar sobrios, no solo resistir. ¿Te has preguntado alguna vez si hay puertas en tu vida que todavía no has cerrado? Tal vez situaciones que llamas normales, pero que en realidad son cadenas que el enemigo está usando para mantenerte atado. Reflexiona un momento en esto, y escríbelo en los comentarios si sientes que necesitas oración por un área específica, porque cuando expones a la luz lo que el enemigo ha querido mantener en secreto, su poder se rompe. Cerrar puertas abiertas no es fácil, porque muchas veces están ligadas a nuestra comodidad, a nuestras excusas o incluso a nuestra identidad pasada. Pero es necesario, porque un corazón dividido nunca será un corazón victorioso. Y hasta que no decidas cortar lo que te ata, seguirás sintiendo el peso de cadenas que nunca fueron tuyas para cargar. Hay un principio espiritual que transforma todo, tu identidad en Cristo. El enemigo siempre intentará atacarte en ese punto, porque sabe que si olvidas quién eres, vivirás como alguien débil y derrotado, aunque tengas toda la autoridad del cielo a tu favor. Desde el principio, su estrategia fue sembrar dudas sobre la identidad. Con Eva en el Edén, torció la palabra de Dios preguntando, ¿con qué Dios os ha dicho? Con Jesús en el desierto, atacó diciendo, si eres hijo de Dios. Siempre buscarás sembrar inseguridad en lo que Dios ya declaró sobre ti. Cuando tú crees sus mentiras, te conviertes en prisionero de una identidad falsa. Soy débil, no valgo, no tengo fuerzas, Dios ya no me escucha. Pero cuando respondes con la verdad de la palabra, el enemigo no puede sostener su acusación. Porque en Cristo eres más que vencedor, eres hijo amado, heredero de las promesas y templo del Espíritu Santo. Esa es tu verdadera identidad, y ninguna circunstancia ni ataque espiritual puede cambiar lo que Dios ya decretó sobre tu vida. El problema es que muchos creyentes caminan con el corazón lleno de promesas, pero con la mente llena de mentiras. Repiten, soy libre en Cristo, pero viven esclavos de la culpa. Cantan, tengo victoria en Jesús, pero se sienten derrotados en lo secreto. Y esa contradicción interna es el terreno favorito del enemigo, porque mientras no vivas desde tu verdadera identidad, siempre cederás ante el ataque. Es aquí donde la armadura espiritual cobra sentido. El casco de la salvación protege tu mente de pensamientos de condenación, el escudo de la fe apaga los dardos de la duda, y la espada del Espíritu te permite declarar en voz alta lo que Dios dice, aunque tu alma tiemble. Porque la batalla se gana en el terreno de la verdad, no en el de las emociones. Y aquí quiero dejarte una verdad que quizá incomode. Si no estás afirmando tu identidad en Cristo todos los días, alguien más lo está haciendo por ti, y ese alguien no es Dios.
El enemigo llenará ese vacío con etiquetas falsas, hasta que tú decidas romperlas con la voz de la verdad. La pregunta es, ¿seguirás creyendo la mentira, o te atreverás a caminar con la certeza de quién eres en Cristo? Cada ataque espiritual tiene un propósito: detenerte antes de que alcances lo que Dios diseñó para ti. El enemigo no se molesta con alguien que no representa una amenaza, se enfurece cuando ve que tu vida, tu fe y tu testimonio pueden traer luz a otros. Por eso muchas de las batallas más intensas llegan justo antes de un avance, de una respuesta de oración o de una nueva etapa en tu propósito. Es su estrategia: desgastarte, distraerte y hacerte creer que no vale la pena seguir luchando. Pero aquí está la verdad: lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo transforma en entrenamiento. Cada batalla revela cuánto necesitas depender de Él y cuánto poder hay disponible en su presencia. Es como el fuego que purifica el oro: la prueba no es para consumirte, sino para mostrar lo que ya estaba dentro de ti. Si estás siendo atacado espiritualmente, no es señal de que Dios te abandonó. Al contrario, es evidencia de que el cielo tiene un plan contigo y el infierno lo sabe. Sin embargo, el mayor peligro no es la intensidad del ataque, sino la confusión que deja en tu corazón. Porque cuando no entiendes lo que está pasando, comienzas a preguntarte: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué me permite pasar por esto? ¿Será que no soy suficientemente espiritual? Y en esa confusión, el enemigo susurra mentiras para apartarte del único refugio que puede darte victoria. Es aquí donde debes levantar tu voz y recordar que tu fe no se sostiene en emociones ni en circunstancias, sino en la obra terminada de Cristo en la cruz. Él ya venció al adversario, y esa victoria es tuya, aunque hoy sientas que todo se derrumba. Lo que ves como un ataque puede ser el mismo terreno donde Dios te está enseñando a usar tus armas, a crecer en discernimiento y a caminar con mayor autoridad espiritual. Piensa en esto: ¿cuántas veces has estado a punto de rendirte justo en el umbral de tu milagro? Esa es la señal más clara de que el enemigo teme lo que viene después. Y aunque hoy parezca que estás perdiendo, en realidad estás siendo preparado para una victoria mayor de la que imaginas. Porque cada rugido del león de las tinieblas solo resalta la voz firme del león de Judá que te recuerda: yo estoy contigo, no temas. En medio de un ataque espiritual, lo más fácil es ceder al miedo o a la desesperanza. Pero hay un secreto que cambia todo: la adoración en medio de la batalla. Cuando eliges levantar tus manos y declarar la grandeza de Dios, aunque tu corazón tiemble, estás desarmando al enemigo. Porque él espera que te hundas en la queja, en la angustia o en la duda. Sin embargo, cuando abres tu boca para bendecir el nombre del Señor en medio del dolor, liberas un sonido que el infierno no soporta. La alabanza no es una reacción a lo que ves, es una declaración profética de lo que crees. En Hechos 16, vemos a Pablo y Silas encarcelados, encadenados y golpeados. Humanamente, no había salida. Pero a medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios, y de repente las cadenas se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. Ese no fue un evento casual, fue el resultado de la adoración que traspasa lo natural y abre dimensiones espirituales. Lo mismo sucede hoy. Tal vez tus cadenas no sean de hierro, pero sí de ansiedad, de tristeza, de deuda, de opresión. Y esas cadenas se rompen cuando en lugar de rendirte, eliges adorar. El enemigo odia la adoración porque lo recuerda de lo que perdió para siempre, la presencia de Dios. Por eso intenta callarte, distraerte, enfriarte espiritualmente. Si logra que tu boca permanezca cerrada y tu corazón apagado, habrá ganado terreno. Pero si aún con lágrimas decides levantar un cántico de fe, entonces estás peleando con armas que él no puede resistir. Aquí radica una de las mayores victorias del creyente: adorar no cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido. Porque en ese momento tu espíritu proclama que tu esperanza no está en lo visible, sino en aquel que reina sobre todo. Y lo que parecía ser un valle de derrota, se convierte en un altar de gloria. Así que la pregunta es esta: ¿qué sonido está saliendo de tu vida en medio del ataque? ¿Es el sonido de la queja y del miedo, o es el sonido de la fe que declara que tu Dios sigue siendo más grande que cualquier circunstancia? Porque en el eco de tu adoración se libera una fuerza que el enemigo no puede resistir.
Otra de las armas más poderosas que Dios nos dio es la oración ferviente. No hablo de palabras repetidas sin vida, sino de clamor genuino, de esas oraciones que nacen desde lo profundo del corazón y tocan el cielo con sinceridad. La Biblia dice en Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra eficaz significa activa, encendida, que produce efecto. Cuando oras con fe, aunque sea con voz temblorosa, el cielo se mueve y el infierno retrocede. El problema es que muchos oran solo cuando están desesperados, y lo hacen como último recurso, no como su primera defensa. Pero la oración no es un plan de emergencia, es un estilo de vida. Es el oxígeno del espíritu, la forma en que fortaleces tu relación con Dios y te alineas con su voluntad. Orar no cambia a Dios, te cambia a ti. Abre tus ojos para ver lo que antes no veías, te da discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y poder para resistirlas con firmeza. Cuando oras, no estás simplemente lanzando palabras al aire, estás invocando al Dios vivo que prometió escucharte. Él no ignora tu clamor. En el silencio de tu cuarto, cuando tus lágrimas corren y sientes que nadie más entiende, ahí mismo el Padre inclina su oído. Esa certeza es la que sostiene a los que siguen firmes en medio del fuego, saber que aunque todo a tu alrededor tiemble, hay un Dios que nunca abandona. Y algo más sucede cuando oras. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles, llevando a la presencia del Padre lo que ni siquiera sabes expresar. Eso significa que incluso en tu debilidad, hay una oración que se eleva, hay un clamor que nunca queda sin respuesta. Puede que no siempre la respuesta sea inmediata, pero siempre será perfecta. Así que cuando enfrentas un ataque espiritual, tu mayor arma no es la queja ni el lamento, sino doblar tus rodillas y levantar tu voz. Porque el enemigo puede resistir tu fuerza humana, pero nunca podrá resistir el poder de un hijo que clama en el nombre de Jesús. Y es ahí donde descubres la verdad más profunda. La oración no solo te libra del ataque, te convierte en alguien que aprende a gobernar en medio de la batalla. Y ahora llegamos al punto decisivo, la victoria ya fue ganada en la cruz. El enemigo no pelea para vencerte en el sentido eterno, porque él ya fue derrotado por Cristo. Lo que busca es que tú lo olvides, que vivas como si fueras esclavo, cuando en realidad fuiste hecho libre. Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es un concepto religioso, es una realidad espiritual que cambia la manera en que enfrentas cada batalla. Cuando entiendes esto, tu perspectiva se transforma. Ya no oras desde el miedo, oras desde la autoridad. Ya no adoras esperando que Dios aparezca, adoras sabiendo que Él ya está contigo. Ya no vives esperando sobrevivir al ataque, sino caminando con la certeza de que en Cristo eres más que vencedor. El enemigo puede rugir, pero su rugido es un eco vacío frente a la voz del Rey que ya lo venció. Y aquí está la revelación que quiero dejarte hoy, esa que puede marcar tu vida espiritual de un modo radical. El arma más poderosa contra cualquier ataque espiritual no está fuera de ti, está dentro de ti. Es Cristo mismo viviendo en tu corazón. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuando decides afirmarte en tu identidad en Él, cuando cierras las puertas al pecado y levantas las armas que Dios te dio, ningún plan del infierno podrá prevalecer contra tu vida. Por eso este video no es solo una advertencia, es un llamado a despertar. Deja de vivir como víctima de las tinieblas y comienza a caminar como hijo de la luz. Levántate, reviste tu armadura, ora con fe, adora con pasión, proclama la palabra y recuerda que la sangre de Cristo ya selló tu victoria. Y quiero dejarte con esta pregunta para que la lleves a lo más profundo de tu corazón. ¿Seguirás viviendo como alguien bajo ataque, o te atreverás a vivir como alguien que ya tiene la victoria en Cristo? Porque la diferencia entre la derrota y la victoria no está en lo que enfrentas, sino en quien decides creerle. El infierno puede rugir, pero tu fe en el Hijo de Dios siempre será más fuerte.